Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés disfrutando este hermoso y bendecido día que Dios nos ha obsequiado. Yo, complacido como siempre con tu compañía unos minutos a través de este micrófono. La gracia es uno de los conceptos más profundos y transformadores en la vida cristiana. Es el amor inmerecido y el favor de Dios que nos concede lo que no podríamos lograr por nuestros propios méritos. La gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida diaria de maneras sutiles y poderosas, recordándonos que somos amados y amadas, perdonados y perdonadas, y que Él nos sostiene con su mano. El punto de partida de nuestra comprensión de la gracia es la salvación. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9 se nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios, ofrecido gratuitamente a través de la fe en Jesucristo. No podemos ganarla ni merecerla. Simplemente la recibimos con gratitud y humildad. La gracia de Dios es el fundamento de nuestra salvación. No podemos ganar el favor de Dios a través de nuestras obras, sino que somos salvados por su gracia y misericordia a través de la fe en Jesucristo. Este regalo inmerecido transforma nuestras vidas y nos da una nueva identidad como hijos e hijas de Dios. Podemos reflexionar sobre la magnitud de la gracia salvadora y de cómo ha cambiado nuestras vidas, porque esta gracia no solo nos libera del poder del pecado y la muerte, sino que también nos da una nueva identidad como hijos e hijas de Dios. Nos asegura un lugar en su reino eterno y nos llena de esperanza y alegría. Al meditar en la gracia de la salvación, somos motivados a vivir una vida que refleje el amor y la misericordia de Dios. La gracia no se detiene en el momento de la salvación, continúa fluyendo en nuestra vida diaria, especialmente en el ámbito del perdón. Cada día enfrentamos nuestras debilidades y fallos, pero la gracia de Dios nos ofrece perdón y renovación. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada día enfrentamos nuestras debilidades y fallos, pero la gracia de Dios nos ofrece perdón y renovación continuamente. La promesa de perdón nos libera de la culpa y nos permite vivir con la certeza de que somos aceptados y amados por Dios. Podemos dedicar tiempo a confesar a Dios nuestros pecados y recibir su perdón sanador y la limpieza espiritual y mental que Dios nos ofrece. Esta gracia de perdón nos libera de la culpa y nos permite vivir con la certeza de que somos aceptados y amados por Dios. A pesar de nuestras imperfecciones, Él nos ama con un amor infinito. Él nos da la fuerza para levantarnos después de cada caída y seguir adelante con confianza en su misericordia. La gracia de Dios también nos transforma, no solo nos salva y nos perdona, sino que también nos cambia de adentro hacia afuera. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación es un proceso continuo en que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. La gracia nos capacita para vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, dejando atrás nuestros viejos hábitos y actitudes nuevas, adoptando una vida de amor, justicia y santidad.
Dios no solo nos ofrece gracia en términos espirituales, sino que también provee para nuestras necesidades del día a día. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, Pablo asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué maravillosa promesa encontramos aquí, porque Dios no solo ofrece gracia en términos espirituales, sino que también provee para nuestras necesidades y las de quienes nos rodean. Él es nuestro bendito proveedor y podemos confiar en su cuidado y su fidelidad. Podemos pensar cada día cómo Dios ha provisto nuestras necesidades y cómo podemos confiar en su gracia para el futuro de nuestra vida. Esta provisión diaria puede manifestarse de muchas maneras y de muchas formas: en el sustento material, en el alimento, en el trabajo, en la fortaleza emocional, en la sabiduría de tomar decisiones y en el apoyo que encontramos en nuestra comunidad de la fe. La gracia de Dios nos recuerda que Él es nuestro proveedor y que podemos confiar plenamente en su cuidado y en su fidelidad. A su vez, en nuestras debilidades y en momentos de desesperación, la gracia de Dios se manifiesta con especial fuerza. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, en nuestros momentos de debilidad, la gracia de Dios se manifiesta con especial fuerza. No tenemos que depender de nuestra propia fuerza o de nuestras habilidades o de nuestras capacidades. La gracia de Dios es más que suficiente para sostenernos y capacitarnos en nuestras debilidades. Podemos entregar cada día esas debilidades a Dios y permitir que su poder se perfeccione en nosotros. Esta promesa nos recuerda que no tenemos que tener dependencia de nosotros mismos, sino la humildad para aceptar la gracia de Dios, porque ella es suficiente para sostenernos y capacitarnos. Nos da el valor para enfrentar los desafíos del día a día, pero también la serenidad para aceptar nuestras limitaciones. La gracia también se vive y se experimenta en quienes nos rodean. Dios nos llama a ser instrumentos de su gracia, no nada más para nosotros, sino para toda persona que lo requiera, mostrando con ello amor, compasión y perdón. En Efesios capítulo 4, versículo 32 se nos exhorta: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos llama cada día a ser instrumentos de su gracia para los demás, mostrando amor y perdón, teniendo compasión, porque también a veces en la comunidad de la fe encontramos apoyo, ánimo y rendición de cuentas. Hoy podemos pensar en cómo podemos convertirnos en un medio de la gracia de Dios en nuestras relaciones diarias. Al vivir en comunidad, tenemos la oportunidad de reflejar la gracia de Dios en nuestras relaciones personales con quienes nos rodean, en casa, en calle, en trabajo, apoyándonos mutuamente y siendo testimonios de su amor transformador. La gracia de Dios también nos capacita para servir. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, se nos anima: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, pero es necesario que los usemos en servicio a los demás, porque al hacerlo administramos bien la gracia de Dios. Podemos
pensar en cómo identificar nuestros dones y a buscar la manera de usarlos para servir a nuestra comunidad y a nuestras familias. El servicio no es solamente una obligación, sino una respuesta agradecida a la gracia que hemos recibido. Al usar nuestros dones y talentos, encontramos la gloria de Dios y su benevolencia. Experimentamos la alegría de ser colaboradores y parte de su obra. Finalmente, la gracia de Dios nos llena de esperanza para el futuro. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13, se nos recuerda: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios no solo nos sostiene en esta vida, sino que también nos da esperanza para la vida eterna. Vivimos con la expectativa de la manifestación gloriosa de Jesucristo y la plenitud de su reino. Podemos meditar en esa esperanza grandiosa y permitir que nuestro corazón rebose de alegría y propósito. Esta esperanza nos da la fortaleza para perseverar en fe, sabiendo que la gracia de Dios nos acompañará hasta el final de los tiempos. Nos motiva a vivir con un sentido de propósito y de expectativa, confiando siempre en las promesas de Dios. La gracia de cada día también es un recordatorio constante del amor y de la fidelidad de Dios. Nos salva, nos perdona, nos transforma, nos provee, nos sostiene entre nuestras debilidades, nos une en comunidad y nos capacita para servir, llenos de esperanza. Al vivir en la gracia de Dios, encontramos propósito, fortaleza y alegría en cada aspecto de nuestra vida. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, Señor Todopoderoso, te agradezco con todo mi corazón por tu amor incondicional y tu gracia infinita que derramas sobre mí y sobre mi familia cada día. Reconozco que todo lo que tengo y todo lo que soy es gracias a tu bondad y a tu misericordia. Padre Celestial, gracias por la salvación que me has otorgado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el perdón diario que me ofrece tu gracia, renovándome y limpiándome de toda maldad. Ayúdame a vivir cada día consciente de este regalo inmerecido y a responder con un corazón lleno de gratitud y obediencia. Te pido que me guíes y me fortalezcas en mis debilidades, que tu gracia sea suficiente para sostenerme en los momentos de dificultad y que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Ayúdame a confiar tu provisión diaria, a depender completamente de ti y no de mí. Dios mío, enséñame a ser un instrumento de tu gracia en la vida de los demás. Permíteme reflejar tu amor y compasión en mis palabras y acciones, y a servir a otros con humildad y alegría. Gracias por la esperanza eterna que tengo en ti. Que tu gracia me llene de paz y me inspire a vivir con propósito y gozo cada día. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí nuestra reflexión del día de hoy. Espero haya sido de tu agrado y la gracia de Dios esté siempre contigo. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.